rescate microbiológico en un urocultivo, si fue séptica la infección, a través de hemocultivos. Luego podemos tener una infección clínicamente documentada, o sea, el síndrome fue más que nada clínico, es decir, tuvimos un foco infeccioso pero sin rescate bacteriológico, como por ejemplo una erisipela y una celulitis que no se la cultivó o que el cultivo no arrojó ningún diagnóstico documentado. Y también podemos tener esos pacientes que tuvieron una fiebre inexplicada, que no tuvimos un foco y no tuvimos un rescate bacteriológico, pero que el paciente llegó a la curación con todo el tratamiento que nosotros instauramos. ¿Por qué es una urgencia infectológica? Bueno, porque tiene una incidencia en tumores sólidos que va de un 10 a un 50%, porque casi un cuarto a la mitad de los pacientes que se presentan con neutropenia febril se van a presentar con una bacteriemia, y porque tiene una mortalidad intrahospitalaria de alrededor del 20%. Es un número bastante alto. Piensen que dos pacientes de 10 que internaríamos con una neutropenia febril están en riesgo de morir. Y acá hay un primer concepto también importante, que es lo que nosotros lo llamamos la regla de oro, es que el antibiótico empírico tiene que ser administrado dentro de la primera hora, luego de la toma de cultivos. Cada hora de demora se asocia con mayor mortalidad. Y aquí hay algo importante y hay por ahí un sesgo que tenemos de escuchar a otros colegas o de alguna lectura de textos por ahí de antes, que hablaban de que el paciente inmunocomprometido no tiene fiebre. Y eso la realidad es que es más una falacia, porque el paciente inmunocomprometido lo que no pierde justamente es la fiebre. Por ahí lo que pierde es el cortejo inflamatorio, de decir una neumonía con un infiltrado radiológico, pero el paciente lo que no pierde nunca es la fiebre. Están esas excepciones que sabemos en medicina, como el paciente enfermo renal crónico en terapia dialítica, que a veces la fiebre no se documenta, o en pacientes ancianos, pero la realidad es que la fiebre pertenece a una reacción inflamatoria por citoquinas de la respuesta inmune innata. Es decir, que es muy raro que nosotros la suprimamos con el tratamiento oncoespecífico. Entonces, eso es un concepto importante. Por ahí el paciente tuvo un síndrome febril, no se documentó la fiebre, pero la fiebre en algún momento va a estar. ¿Sí? Lo que puede faltar es el cortejo inflamatorio asociado, es decir, una erisipela sin tetra de Celso, una neumonía sin tos con expectoración, pero la fiebre no se pierde nunca. Vamos a hacer un repaso porque muchos de los textos que nosotros leemos son textos con directivas estadounidenses, españolas o de otros países. Y acá tuvimos un estudio multicéntrico argentino que se hizo en 10 centros entre el año 2014 y el 2016, donde se vio que el 66% de las bacteriemias en estos pacientes neutropénicos febriles se debían a bacilos gram negativos. Un 48% eran portadores de BLE, es decir, productores de beta-lactamasas extendidas, y un 19% eran productores de carbapenemasas. El perfil fue cambiando en el tiempo. En los años 70 predominaban los bacilos gram negativos, en cambio en los años 90 empezaron a predominar los cocos gram positivos, principalmente por el uso de accesos vasculares para infusión de quimioterapia, para infusión de fluidoterapia, y en la actualidad volvieron a reflotar los B genes. Sabemos las causas básicamente, principalmente por la presión antibiótica, y luego de la pandemia del COVID-19 también todos nuestros pacientes están teniendo una aportación a los que se les llaman microorganismos multiresistentes, que van a ver en esas siglas MOMR, que básicamente son enterobacterias productoras de BLE, carbapenemasas, metalobectalactamasas, o sea, cambió básicamente la flora habitual de las personas. ¿Esto qué implicancia práctica de qué se desprende de acá? De que el esquema empírico debe basarse en la epidemiología y los patrones de resistencia de cada institución. Yo siempre hablo, yo soy médico en el Hospital Rossi y nuestros pacientes tienen directamente otro patrón de colonización distinto al que, por ejemplo, tenemos en el Hospital Italiano. Y esto cambia también dentro de cada unidad, no es lo mismo la unidad de terapia intensiva, nosotros en el shock room de la guardia de emergencias, a lo que es, por ejemplo, la UTMO del Rossi, y ni hablar con las unidades cerradas del Hospital Italiano también. Y eso que estamos separados solamente a 25 cuadras uno del otro. Y acá hay algo importante. Antes de pensar si el paciente tiene una neutropenia febril, lo primero que tenemos que descartar es que no se presente con un síndrome de mayor mortalidad, que básicamente es la sepsis o el shock séptico. Entonces, en realidad, la primera evaluación que vamos a hacer con la persona es identificar aquellos pacientes que van a requerir un manejo intensivo
que van a ser los que lamentablemente la mortalidad no va a ser la del 20%, sino si se presenta con un shock séptico, la mortalidad va a ser arriba del 50%. Entonces, los primeros criterios los vamos a hacer, ya creo que todos conocen el Quick SOFA, que es una evaluación que se hace rápido enfrente de la cama, que es muy sensible pero poco específico para hablar de sepsis o de shock séptico, y los criterios de ERSIRS más antiguos que hoy en día reflotaron nuevamente. Acá fíjense que en el paciente neutropénico el criterio de SIRS de leucocitos lo vamos a tener ausente, va a ser un paciente que va a estar neutropénico por definición. Y siempre pensar en esto, que no estemos en presencia de un shock séptico. ¿Sí? Entonces, en el paciente cuando ya descartamos de que no es un shock séptico, descartamos que no es una sepsis y que requiera unidad de cuidados intensivos, básicamente vamos a tener la sospecha en un paciente que realiza tratamiento oncológico, sobre todo con quimioterapia. Vamos a ver el recuento absoluto de neutrófilos, entonces vamos a ver que tenga menos de 500 neutrófilos o que la caída esperada a las 48 horas sea por debajo de este número y que se asocia a fiebre. Siempre tenemos que asumir que es una infección bacteriana hasta que se demuestre lo contrario. Dentro de los primeros 15 minutos tenemos que revisar al paciente completo, de pies a cabeza, buscando el foco probable. Y recordar esto de que son personas que van a tener signos inflamatorios atenuados. La neumonía no va a ser con tos húmeda con expectoración, sino que puede que tenga solamente una tos seca, pero no se va a perder la fiebre. Se recomienda siempre los cultivos antes de iniciar antibióticos, 12 de hemocultivos, y si tiene algún catéter venoso central, también toma de cultivo de esto. Y dentro de la primera hora se recomienda infundir la primera dosis de antibiótico parenteral. El retraso en el inicio del tratamiento, recordemos que se asocia con aumento de la mortalidad y en este grupo de pacientes también con prolongación de la internación. Algo importante es interrogar al paciente si nos lo puede decir o a familiares sobre el tratamiento oncoespecífico. Recordar que la neutropenia se puede presentar secundario al uso de quimioterapia, entonces es importante saber los días desde el último ciclo de aplicación, cuántas drogas hizo, si hizo combinación de drogas, si reconocen las drogas, si se encontraba con profilaxis con factores estimulantes de colonias, si se encontraba con antibióticos como profilácticos. También interrogar sobre radioterapia, sobre el paciente está usando inmunoterapia, si está usando inhibidores de tirosina quinasa, inhibidores de CDK, esos nombres los dejo ahí para que los repasen luego. Si están utilizando inmunomoduladores, corticoides y analgésicos. Analgésicos principalmente porque nos pueden básicamente generar un falso estado febril porque estamos frenando la fiebre. Y acá podemos tener, esta es una curva común que nosotros vemos en nuestro paciente, esto es simulado en un ciclo de una quimioterapia cada 21 o 28 días. Fíjense que vamos a encontrar la parte más baja de la curva roja, que es lo que nosotros le llamamos el nadir de la curva. Lo va a presentar dentro del día 7 a unos días después del día 14. Y en cambio, la curva azul muestra este mismo descenso leucocitario cuando el paciente usa factores estimulantes de colonia. Entonces podemos tener la primera situación, que el paciente hizo los primeros 7 días de quimioterapia, entonces yo conociendo este nadir de la curva puedo estimar si ese paciente probablemente va a caer el recuento absoluto de neutrófilos más allá de las primeras 48 horas. Entonces, básicamente acá yo puedo prever que el recuento de neutrófilos va a seguir en descenso por el lugar de la curva en la que se encuentra, entonces tengo esa famosa caída esperada. Y algo importante es que va a tener menos sensibilidad a factores estimulantes de colonia porque básicamente estamos entrando en el nadir de la curva. Si unimos los puntos, esas siguientes 48 horas nos daría que iría en descenso. En cambio, esta es la situación 2. Es el paciente que nos dijo, yo hice quimioterapia hace ya más de 14 días. Bueno, entonces probablemente el paciente esté neutropénico, pero voy a esperar una más rápida recuperación de neutrófilos. Y estos pacientes son más sensibles también al factor de estimulante de colonias. Si unimos esos dos puntos, nos esperaría un aumento del recuento absoluto de neutrófilos. Bueno, ya planteamos que el paciente es un neutropénico, que está febril, entonces empezamos con la búsqueda de foco. ¿Cuáles son los estudios que se sugieren? El laboratorio, un laboratorio completo, cualquier laboratorio accesible de guardia, que tengamos hepatograma, que tengamos hemograma, que tengamos ionograma, y en lo posible también coagulación, no es lo más recomendado, pero también está. ¿Por qué? Porque esto nos permite estratificar si el paciente tiene fallo orgánico y si va a tener mayor riesgo de vida. Yo acá en asteriscos
puse dos conceptos, que es una la proteína C reactiva y la procalcitonina. En algunas guardias las tenemos disponibles. Yo, por ejemplo, en el hospital público la tengo disponible las dos determinaciones por guardia. Son determinaciones que se usan mucho en el contexto del paciente en shock, sobre todo para poder separar las aguas si es un shock séptico de un shock distributivo de otra causa, pero hay que tener precaución cuando usamos la proteína C reactiva porque está demostrado que en el paciente inmunocomprometido nos puede dar falsos negativos y la procalcitonina, su sensibilidad, que es alrededor del 100%, cae hasta casi un 60%. Y directamente la guía Sobreviviendo a Sepsis 2026 no sugiere el uso de la procalcitonina en guardias de emergencia. Esto lo digo como un dato. Después se recomiendan hemocultivos 2 set y también de cada lumen, en el caso que el paciente tenga, por ejemplo, una vía central, un catéter tipo Cook, o en el caso de un portacat, se sugiere también el cultivo, o por ejemplo, un catéter de inserción periférica, que es lo que le llamamos vulgarmente un PIC, se sugiere tomas de cultivo también del mismo. Y después, según foco, urocultivo, muestras respiratorias, líquidos cefalorraquídeos si la clínica lo amerita, coprocultivo, hisopados y aspirados o biopsias de lesiones cutáneas supuradas. Y en cuanto a las imágenes, se recomienda siempre iniciar por las imágenes de menor costo y más disponible. Nosotros en la guardia también contamos con un ecógrafo para hacer POCUS a la cama, a la cabecera del paciente. Y hoy en día, por la disponibilidad que tenemos en casi todos los hospitales, se recomienda iniciar con tomografía de tórax, de senos paranasales en un subtipo de pacientes, abdomen o encéfalo en caso de sospecha. Y acá salen también, se desprenden dos puntos claves. Primero es no demorar el antibiótico hasta completar los estudios. A mí no me demora saber si el paciente tiene una neumonía o no, sino haber instaurado ya, una vez cultivado, el tratamiento antibiótico empírico. Y si no hay foco evidente, se sugiere pancultivos. Luego comenzamos lo que es la estratificación del riesgo y lo que son los criterios de alto riesgo. Vamos a tener criterios de alto riesgo que son propios del paciente, es decir, si el paciente está en inestabilidad hemodinámica y sepsis, claramente es un paciente de alto riesgo, ya esto lo hablamos. Si tiene alteración del estado mental o neurológico, es un paciente de alto riesgo. Si tiene daño orgánico, es decir, insuficiencia renal, disfunción hepática, es criterio también de alto riesgo, se engloba dentro de lo que es un SOFA de alto riesgo, es un paciente en riesgo de vida. Y luego también usamos como criterio de alto riesgo la mucositis severa o la intolerancia oral, porque sabemos que son pacientes que va a fracasar el tratamiento antibiótico vía oral y no podemos asegurar la hidratación en seguimiento externo. Y después tenemos factores de alto riesgo de gravedad propios del episodio, es decir, si sospechamos una infección de un catéter vascular, si tenemos un paciente hipoxémico, tenemos un paciente que tiene una neutropenia esperada mayor a 7 días, como en aquellos pacientes que están con una leucemia aguda en inducción, un trasplante de médula también, y en pacientes que vamos a ver que tienen un criterios MASC y CISNE del grupo 3 y MASC menor a 21, que vamos a hablar de eso. Cualquiera de estos criterios define el alto riesgo y se sugiere la internación y el antibiótico endovenoso. ¿Qué son estos criterios de riesgo, estas escalas de estratificación? Bueno, son estas dos, la MASC y CISNE. Esta es la escala MASC, que básicamente habla de lo que es la carga de enfermedad, es decir, si tiene síntomas ausentes o leves o síntomas moderados. Esta es la gran crítica que tiene esta escala porque básicamente habla de la subjetividad. No es lo mismo el médico que tomó la guardia antes, el médico que está con nosotros en ese momento, qué es lo que considera él síntomas ausentes o leves o síntomas moderados. El que diseñó esta escala lo que nos habla es de utilizar una escala visual de los síntomas, que también es muy impreciso y subjetivo, porque el paciente con fiebre puede tener más cara de dolor o de malestar que el paciente ya sin fiebre. Esto es la gran debilidad que tiene la escala MASC. Luego usa criterios de hipotensión, sin EPOC, tumor sólido o linfoma, sin deshidratación que requiere fluidos endovenosos, ambulatorio al inicio de la fiebre o si estaba internado y la edad menor a 60 años. Criterios. Un puntaje mayor a 21 habla de bajo riesgo. Ahora, la Sociedad Argentina de Infectología sugiere combinar no solo esta escala, sino combinar la escala CISNE, que básicamente lo que puntúa es el estado funcional del paciente, o sea, un ECOG mayor a 2, la hiperglucemia por estrés, EPOC, enfermedad cardiovascular crónica, mucositis mayor a grado 2 y monocitos menor a 200.
Y fíjense que acá lo clasifica en tres grupos. En un grupo de bajo riesgo, cuando no tiene directamente ninguno de estas condiciones, riesgo intermedio de 1 a 2 puntos o riesgo alto mayor a 2 puntos. Es por eso que SADI sugiere utilizar esta escala junto con la escala MASC. Entonces, para iniciar un tratamiento empírico inicial en un paciente de bajo riesgo, básicamente los requisitos, ya lo hablamos, lo repasamos, es la estabilidad hemodinámica, que no tenga una comorbilidad descompensada, que tenga buena tolerancia oral, porque básicamente tiene que tolerar el antibiótico, que no tenga un foco de mal pronóstico, es decir, que no sea un foco perineal, que no sea un foco relacionado a un catéter venoso central, que no sea una neumonía hipoxémica, que no tenga una neutropenia mayor a 7 días, que me dé un criterio MASC o un cisne bajo, y se recomienda ojo y precaución con personas que están con esquemas de inducción por esa neutropenia esperada mayor a 7 días. El esquema recomendado para SADI es la combinación de ciprofloxacina con amoxicilina ácido clavulánico, usando como alternativa la levofloxacina 700 miligramos día. En pacientes alérgicos a beta-lactámicos se recomienda ciprofloxacina con clindamicina. La sugerencia que hacen ellos es de utilizar la primera dosis endovenosa en la guardia y luego rotar a vía oral. Está contraindicado, obviamente, estos esquemas en pacientes que ya realizaron una profilaxis con quinolonas o que sean portadores de organismos resistentes, porque obviamente ninguno de estos esquemas es beneficioso para este grupo de personas. Y esto se sugiere su uso junto a factores estimulantes de colonias en caso de que el paciente no había realizado una dosis máxima o no la tenga contraindicada. Una vez caracterizado el paciente de bajo riesgo, se recomienda que se vaya de la guardia con la receta del antibiótico y si por lo menos se lo dejó en observación, que haya continuado la primera dosis de antibiótico bioral. Se haya dado la primera dosis de endovenoso, se quedó en observación e inmediatamente continuamos con la dosis bioral. Perdón, se me pasaron varias diapositivas. Bueno, ¿cómo hacemos el seguimiento de esta persona neutropénica febril de bajo riesgo? Se recomienda el seguimiento cada 48 horas, con examen físico y por lo menos tener un recuento de neutrófilos. Obviamente, evaluar los cultivos, porque si tenemos un paciente que externamos con amoxicilina ácido clavulánico y ciprofloxacina y recibimos, por ejemplo, un urocultivo con una resistencia, hay que rotar el antibiótico, ¿sí? ¿Cuándo consideramos un fracaso? Cuando el paciente desarrolla intolerancia a la medicación oral, es decir, una pielonefritis que, por ejemplo, agrega náuseas y vómitos y hace que no pueda tolerar el antibiótico bioral. Cuando persista la fiebre al tercer a quinto día, cuando obviamente presente deterioro clínico o progresión de la infección, cuando se aíslen gérmenes resistentes o cuando tenga algún tipo de complicación clínica. En presencia de estos marcadores de fracaso se debe internar y rotar el antibiótico y rotar antibiótico parenteral. En cambio, en el paciente de alto riesgo, que lo definíamos de alto riesgo, el primer antibiótico que se recomienda administrar dentro de la primera hora es para cubrir bacilos gram negativos. Ya habíamos hablado de la prevalencia que tienen estas bacterias. Aunque se podría considerar otro tipo de antibiótico dirigido a un estafilo áureo meticilino resistente de la comunidad o nosocomial en caso de que desarrolle shock séptico, de sospecha de infección de catéter venoso central, de que ya sepamos que está colonizado por un SAMR o que tenga una infección de piel y partes blandas supurativa o neumonía bilateral con la típica imagen de impactos bacteriémicos. Ese es el criterio para utilizar vancomicina de entrada. Si no, se recomienda iniciar con piperacilina tazobactam 4,5 gramos cada 6 horas. Por más de que el paciente tenga insuficiencia renal, se recomienda que la primera dosis de antibióticos sea dosis plena. También se puede recomendar cefepime. Estos antibióticos tienen en común que todos cubren Pseudomonas aeruginosa. Básicamente se usan estos antibióticos porque son los de menor costo, toxicidad y generan menos presión de selección. Y después, en caso de pacientes, por ejemplo, críticos o que tengan riesgo de colonización, o un paciente que ya sabemos que está colonizado y que se presenta con una neutropenia febril de alto riesgo, se recomienda iniciar con carbapenems, más menos aminoglucósidos o fluoroquinolonas, siempre dirigiéndolo, por ejemplo, en el caso que tengamos el microorganismo de alta resistencia documentado, iniciando una terapia dirigida a este. Siempre para eso nos apoyamos en infectología.
Todo esto sumado a factores estimulantes de colonia. Vamos a hablar un poco de los factores estimulantes de colonias. El filgastrim es el factor más utilizado. Se lo recomienda por ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología Clínica, como profilaxis primaria para esquemas de quimioterapia, donde se espera una incidencia neutropenia mayor al 40% o en presencia de circunstancias especiales, es decir, edad mayor a 65 años, inmunocompromiso previo o ya existencia de fracaso medular previo. El mecanismo de acción es aumentar la producción de neutrófilos por la médula ósea y no aumenta el número de basófilos, eosinófilos o monocitos. Algo importante en estos pacientes que nosotros internamos y le vamos a pedir de forma seriada el recuento de neutrófilos es que es esperable que los neutrófilos que luego tengamos en el estudio hematológico tengan presencia de granulaciones tóxicas. Es algo que puede desencadenar el filgastrin. En cuanto a su farmacocinética, la vía subcutánea es la más utilizada, pero también se puede administrar vía endovenosa. La contraindicación que tendría la vía subcutánea es en el sitio local de aplicación que tenga alguna infección supurada. La dosis nosotros usamos como estándar 300 microgramos día, pero sepan que la dosis ajusta a peso, 5 a 10 microgramos kilogramos día. Su uso no contraindica el uso de corticoides o de cualquier otro antimetabolito en el caso que sea necesario utilizar. Y recordar que como evento adverso puede presentar un síndrome febril y el signo de Craven, que es muy común, que es el dolor óseo en sitios donde se moviliza la médula ósea roja, como por ejemplo en el esternón, en las crestas ilíacas, en la cintura escapular. Dentro de las reacciones adversas más frecuentes se encuentran las reacciones leucemoides, que básicamente su aparición contraindica relativamente el uso posterior. También puede desarrollar plaquetopenia en un 10% de los pacientes, cefalea y episodios de hipotensión arterial que tienen relación con la aplicación del factor estimulante. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre algunas posibilidades que pueden pasar durante el tratamiento de un paciente neutropénico febril. En primer lugar, vamos a hablar del ajuste según foco, es decir, si yo sospecho una mucositis moderada severa o una enterocolitis del paciente neutropénico o una infección perianal, yo lo que voy a buscar son antibióticos que tengan cobertura anaeróbica y también contra Pseudomonas aeruginosa. Por eso es que voy a preferir antibióticos del grupo de piperacilina tazobactam, carbapenems. En el caso de sospecha de que el foco sea un catéter venoso central, ya hablamos que vamos a tratar de cubrir el estafilococo áureo meticilino resistente de la comunidad o nosocomial con vancomicina. Y en el caso de las neumonías, también la posibilidad de utilizar la vancomicina en el caso que la neumonía fuera bilateral con imágenes de cavitación o no, porque recuerden que los síntomas inflamatorios en el paciente neutropénico pueden no estar. Algo importante es que en la persona que se interna con diarrea neutropénica febril y dolor abdominal, descartar siempre la probabilidad de Clostridium difficile, nosocomial o de la comunidad. Otra de las entidades que podemos tener es lo que se habla del concepto de persistencia. Antes estaba el concepto de que si había una fiebre mayor a las 48-72 horas, se hablaba de que era una falla del esquema e inmediatamente se le indicaba antifúngicos. Hoy en día se sabe que esto no es así, que la posibilidad de utilizar un antibiótico antifúngico está ante la alta sospecha, obviamente, de que la infección sea fúngica o que de la fiebre sea persistente más allá del cuarto día. Y es ahí donde se sugiere el uso de un antifúngico. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos de algunos puntos claves. Recordar que es una urgencia, que el antibiótico debe administrarse en la primera hora tras la toma de cultivos. Estratificar, sepan que existen los criterios MASC y CISNE, pero siempre prima la clínica. En el caso del tratamiento antibiótico empírico, siempre debe estar dirigido a BGN y podemos realizar esto que es lo que se llama la escalada y desescalada según el riesgo de microorganismos resistentes. Siempre guiarse por epidemiología local. Y errores frecuentes es la de la demora del antibiótico para completar estudios, no cultivar un catéter, asumir que la neutropenia es un freno medular por la infección, y en realidad muchas veces la neutropenia es un fenómeno que básicamente nos está causando la infección. No evaluar focos de infección drenables, eso es muy importante. Otra causa de persistencia febril es un foco supurativo no drenado, ya sea en piel, en partes blandas,
intraabdominales. Otro error frecuente es usar vancomicina empírica y también dar el alta sin cumplir, que el paciente no esté cumpliendo los criterios de bajo riesgo desde la guardia. ¿Sí? Acá armé un pequeño algoritmo para el manejo en un paciente neutropénico febril y siempre pensar la posibilidad de que el paciente esté escéptico o que esté chocado. Una vez descartado esto, entramos al algoritmo definiéndolo como la presencia de neutropenia, más fiebre, realizar examen físico con laboratorio, imágenes y cultivos, dentro de la primera hora, la primera dosis de antibiótico parenteral, evaluar si tiene un criterio de alto riesgo de fracaso de tratamiento y si el paciente cumple todos los criterios de bajo riesgo. En el caso de que el paciente tenga un criterio de alto riesgo, la internación, continuar con el tratamiento antibiótico endovenoso y factor estimulante de colonias. En el caso que el paciente no cumpla criterios de alto riesgo, observación en el hospital, ya sea el switch a la vía oral, factores de colonia también granulocíticas, manejo ambulatorio con control cada 48 horas y siempre tratar de descartar a aquellos pacientes que en el seguimiento ambulatorio van a fracasar al tratamiento vía oral y tengamos que internarlo y manejarlo por ambulatorio, por internación, perdón. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de síndrome mediastinal y de vena cava superior. Y acá el mensaje más importante va a ser reconocer la amenaza vital y también algo muy importante que es priorizar llegar a arribar a algún diagnóstico. Vamos a definir un poco, porque tradicionalmente siempre hablamos de síndrome de vena cava superior, pero en realidad hoy en día el más completo, lo más completo para hablar es el síndrome mediastinal. El síndrome de vena cava superior se caracteriza por obstrucción del flujo de la vena cava superior dando congestión venosa de cabeza, cuello en miembros superiores. Suele ser secundaria una compresión extrínseca o una trombosis venosa. Es un diagnóstico que se hace de forma, que es un diagnóstico clínico que se apoya en estudios por imágenes. En cambio, el síndrome mediastinal ya engloba otro tipo de síndrome que vamos a hablar, como el síndrome de la vena ácidos. Se manifiesta por masas mediastinales que comprimen las estructuras vitales, es decir, la vía aérea, los grandes vasos y el corazón. Es decir, que este síndrome es un poquito más amplio, porque vamos a hablar también de un síndrome que genera insuficiencia ventilatoria por compromiso de la vía aérea. En cambio, el síndrome de vena cava superior es más un síndrome hemodinámico. Tenemos que saber que las masas del mediastino anterior son las más peligrosas porque están en relación con la vía aérea y los grandes vasos. El enfoque en la guardia, algo importante es que no suele ser una emergencia inmediata. La mortalidad aguda en distintos reportes retrospectivos llega a solamente un 0,3%, excepto dos predictores importantes, que es que el paciente se presente con compromiso neurológico o respiratorio grave. Dentro de la etiología del síndrome de vena cava superior vamos a tener que los más frecuentes son las malignas, siendo el cáncer de pulmón el más frecuente. De estos, el más prevalente va a ser el de no células pequeñas, aunque sabemos que el de células pequeñas es el más probable que lo genere. También lo pueden dar linfomas, es más frecuente el no Hodgkin que el Hodgkin, y también metástasis mediastinales de otros tumores como el de mama, riñón, tiroides, tumores germinales mediastinales y el timoma. Luego, dentro de las causas benignas, que no son las más frecuentes, pero están en aumento. ¿Por qué están en aumento? Porque hoy en día estamos usando más dispositivos intravasculares, como catéteres, como PIC, como marcapasos, cardiodesfibriladores, entonces es la causa que está en más crecimiento. Y también existen causas mucho menos probables como la mediastinitis fibrosante, tuberculosis, bocio y aneurisma aórtico. Como dato relevante, el síndrome de vena cava superior es la primera manifestación de una neoplasia no diagnosticada en casi el 60% de los casos. Acá yo les traje algunos gráficos para tener en cuenta lo que es las posibilidades vasculares de los síndromes mediastinales. Acá en la figura A vamos a tener lo que es la trombosis del tronco brachiocefálico derecho con compromiso de vena cava superior y vamos a ver la congestión que se genera y las colaterales. En la figura B, que es la de la derecha,
es donde vamos a tener la trombosis de la vena supraácigos, el tronco brachiocefálico derecho y la vena cava superior. Entonces vamos a tener que el mayor compromiso hemodinámico se va a dar en todo lo que es el miembro superior derecho. Por el contrario, ahí está mal rotulada, sería la C, vamos a tener lo que es directamente la trombosis a la altura del nacimiento de la ácigos y la vena cava inferior. Y en la C, en la D, perdón, vamos a tener lo que es la trombosis también, pero a la altura de la infraácigos y de la vena cava inferior. Va a ser un síndrome que se va a presentar con no solo el famoso edema en esclavina, sino con toda circulación colateral en el territorio, en territorios infradiafragmáticos. Algo muy importante, así como hablábamos de detectar el shock séptico y de la sepsis en la neutropenia febril, va a ser la presentación clínica de estos síndromes y la bandera roja. Los síntomas más frecuentes va a ser edema facial y cervical, el edema en esclavina, la distensión venosa de cuello y tórax, el edema en miembros superiores, epífora, que los síntomas empeoran al inclinarse hacia adelante o en decúbito supino por mayor aumento de la presión. Y vamos a tener los que son las banderas rojas, que no va a hablar de amenaza vital. Eso va a ser el edema cerebral, que se va a presentar como alteración de la conciencia o un síndrome de hipertensión endocraniana. El edema laringio con compromiso de la vía aérea, que se puede presentar como un SOLA, un síndrome de obstrucción laringe aguda. Se puede presentar como hipotensión o shock del tipo obstructivo o como una insuficiencia respiratoria o ventilatoria aguda. Cuando hablamos de estos síndromes, el foco más importante es proteger, como siempre, la vía aérea. Entonces, en ese paciente que nosotros detectamos alguna bandera roja, vamos a tener algunos síntomas y signos críticos que nosotros vamos a analizar. En primer lugar, la ortopnea es el síntoma cardinal, indica compresión significativa de la vía aérea. También la presencia de estridor, disneas, sibilancias y síncope postural que completa este cuadro. En la tomografía, después vamos a hablar sobre los estudios de imágenes, pero ya un área transversal traqueal menor al 30% nos habla de un alto riesgo perioperatorio porque básicamente es un alto riesgo de vida. Y algo importante con estos pacientes que generalmente se presentan con desasosiego, y con sensación de muerte inmediata, porque básicamente están en asfixia, es identificar la posición de rescate que alivia los síntomas del paciente. Generalmente el paciente tiene una posición antálgica, en realidad sería una posición que frena el desasosiego, y hay que mantener esa posición, no obligar a generar un cambio del decúbito, sino mantenerlo en el decúbito preferencial. Y pensar que estos pacientes van a tener un riesgo de colapso cardiorrespiratorio en el caso de una sedación. Esto nos ha pasado varias veces en la guardia, en pacientes que están en desasosiego, que sospechamos un síndrome de obstrucción laringea. Tratamos de forzar la tomografía con sedación y el paciente básicamente entra en claudicación respiratoria, shock y muerte. Acá tenemos una clasificación de severidad del síndrome de vena cava superior, que la verdad es que lo más importante es la clínica, lo que estábamos hablando de las banderas rojas, pero fíjense que esta clasificación son 5 puntos, que a mí no me sirve clasificarlo como 5 porque básicamente ya el paciente está muerto, y la verdad es que entre la clasificación entre el grado YU de 1 y de 4, a mí no me cambia mucho el accionar médico, que va a ser identificar al paciente que va a requerir una intervención endovascular de forma urgente, que ese va a ser el paciente que tenía todas las banderas rojas que ya nombré antes. Bueno, y acá para bajar un poquito la alarma, que en aquellos pacientes que no tienen un riesgo de claudicación respiratoria, que no presentan edema cerebral, fíjense que la mortalidad es bastante baja, pero así y todo la mortalidad sea baja en el momento que lo estamos viendo en la guardia. Fíjense la mediana de sobrevida que tienen estos pacientes, es solamente de 6 meses. Entonces es importante no tratar de posponer por más de que tenga baja mortalidad, sino nosotros vamos a hablar de eso ahora, que es de tratar de llegar a un diagnóstico de forma rápida y no seguir posponiendo el cuadro. Importante es un diagnóstico clínico, no es necesario tener las imágenes, sino empezar ya las medidas de soporte. ¿En cuál paciente son los que vamos a saltear nuestras medidas de soporte? Van a ser el paciente que requiere una intervención urgente y nosotros tengamos que proteger la vía aérea de forma urgente por síntomas neurológicos o síntomas de claudicación respiratoria. En el resto de los casos hay tiempo, yo puse acá, para hacer las cosas bien. Priorizar el diagnóstico histológico antes de algún tratamiento oncológico desesperado.
Acá vamos a hablar un poquito de imágenes. Hoy en día la radiografía de tórax sigue figurando en las guías por aquella eventualidad que estemos en un lugar sin una tomografía de forma urgente. Hoy en día eso es muy raro, pero sepan que puede estar, se puede usar la radiografía de tórax, no puede hablar de ensanchamiento mediastinal, podemos ver una masa, un derrame pleural masivo, un hemitórax velado, saber que tiene una sensibilidad limitada y la especificidad mucho menos, es mucho más limitada. La tomografía de tórax con contraste es el estudio de elección porque nos podemos detectar la etiología, la localización, si se desarrollaron colaterales venosas o no, si existe un trombo y si existe compresión de la vía aérea, que es esto que yo les comentaba, de analizar el grado de obstrucción bronquial, o sea, de un bronquiofuente o de obstrucción traqueal. También la resonancia magnética con contraste, sepan que es una alternativa ante contraindicación al contraste iodado. Hoy en día en un paciente no crítico con claudicación respiratoria, pues sería una locura plantear hacer una resonancia magnética por guardia con el tiempo que sabemos que demora este estudio. Y algo que hoy en día, por suerte, es muy frecuente en la guardia que lo tengamos, que es el uso de un ecógrafo para realizar un POCUS o por lo menos una ecografía de urgencia y también un ecocardiograma. Básicamente lo que vamos a ver es detectar un derrame pericárdico, un taponamiento pericárdico, signos de, por ejemplo, de obstrucción venosa a nivel de la vena cava inferior, de las yugulares. Y bueno, en el mejor de los casos, una venografía previa a la intervención endovascular. Acá hay algo que lo que yo hablaba, de tratar de arribar al diagnóstico histológico. Siempre se plantea obtener el tejido antes del tratamiento oncológico, obviamente porque nos va a separar las aguas en un paciente oncohematológico a un oncológico sólido. Buscar siempre el sitio más accesible y seguro, no ir a buscar la masa que comprime el bronquio, sino por ahí al ganglio que tenemos periférico o en un área más periférica al tumor. Y precaución con los corticoides, sobre todo en pacientes con alta sospecha de un diagnóstico oncohematológico, porque se sabe que puede alterar el resultado histopatológico. ¿Sí? Se trata de reservar el uso para pacientes que tengan compromiso de la vía aérea o como profilaxis por edema por la radioterapia. En el caso que se usen, nosotros habitualmente lo usamos con un síndrome mediastinal, se recomiendan corticoides de alta potencia, duración limitada. Y pensemos, si es un paciente que tiene riesgo de claudicación hemodinámica, no utilizar por ahí corticoides que tengan potencia mineralocorticoide. Entonces, por ahí el corticoide de elección que nosotros usamos es dexametasona, 8 miligramos cada 8 horas, con la posibilidad de usar una primera dosis de ataque de 16 miligramos, dosis única, y luego 8 miligramos cada 8 horas, siempre con protección gástrica. Entonces, dentro del manejo inicial y de la medida de soporte, obviamente evaluar la vía aérea, ABC, ¿sí? El estridor, si existe edema-laringio, si existen signos de sufrimiento, desasosiego, utilizar el oxígeno según necesidad. No se sugiere una saturación de entre 90 y 93%. La hiperoxia empeora otros parámetros hemodinámicos, entonces no ser permisivos con el uso del oxígeno, monitoreo hemodinámico, elevar la cabecera de la cama a 30 grados porque disminuye la presión hidrostática en cabeza y cuello, acceso venoso preferentemente de miembros inferiores, tiene lógica porque si tiene una trombosis del tronco brachiocefálico derecho, no colocar un acceso venoso en el brazo. Usar diuréticos de asa y corticoides son de uso frecuente y es muy tradicional que lo usemos, pero tiene una evidencia clínica limitada, sí a nivel sintomático y en el caso de desasosiego o disnea que sea refractaria a todo el tratamiento médico, iniciar opioides se prefiere la morfina. Las medidas de soporte, estas que yo nombré, se aplican a todos los pacientes y recordar que no tenemos que esperar la confirmación por imágenes, sino el diagnóstico es clínico. Y luego vamos a hablar del tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo puede ser en el caso de una compresión de la compresión extrínseca, en pacientes que tengan amenaza vital y en aquellos pacientes que ya sean refractarios a cualquier tratamiento, con un stent endovascular. Genera un alivio inmediato. La verdad es que tiene un gran éxito técnico, arriba del 95%, y la mejoría clínica es bastante alta, de un 70 al 90%. En el caso de que exista un trombo, se puede probar también la trombólisis a nivel de la vena y luego la anticoagulación. Y en el caso de tener la confirmación o ya sepamos el diagnóstico oncológico,
en aquellos tumores que van a ser quimiosensibles con quimioterapia y en tumores radiosensibles con radioterapia. También se sugiere, obviamente, si el síndrome de vena cava superior es por trombosis, la anticoagulación. Entonces, para acá diseñando un algoritmo rápido de decisión en la guardia, paso uno, detectar la amenaza vital, que es lo que hablábamos, el paciente que clínicamente lo vemos con amenaza de la vía aérea, neurológica, hemodinámica, o detectar esas banderas rojas que yo les hablaba antes. En el caso que sea una amenaza vital, siempre estabilizar al paciente, con la posibilidad de, si lo contamos con un centro de hemodinamia, la venografía urgente y un stent endovascular con posibilidad de realizar trombolisis, anticoagulación y diferir la biopsia hasta que el paciente esté estable, obviamente. En el caso de que no haya amenaza vital, siempre dar las mismas medidas que yo hablaba, las medidas de soporte, más tranquilo. Mate, dejamos de escucharte. No sé si estás todavía en el Zoom.
Bueno, disculpen, se me cortó internet y bueno, fue todo un caos y destrucción, pero ya estamos. Entonces, dentro de los puntos claves, decíamos primero reconocer y estabilizar. Y acá hay un concepto nuevamente para repasar, que el diagnóstico es clínico e identificar. Las banderas rojas son clínicas también. Entonces, empezar soporte sin esperar las imágenes. Recordar que rara vez es una emergencia inmediata, o sea, la probabilidad de que sea una emergencia inmediata es muy baja, pero en aquellos pacientes que presenten signos de compromiso neurológico respiratorio, ahí sí empezar de inmediato con el tratamiento. Y recordar que dentro de las banderas rojas, la ortopnea y el estridor es una alerta de vía aérea. Luego diagnosticar y tratar, que son dos mensajes importantes. Tomografía de cuello y tórax con contraste es el estudio de elección. Diagnóstico histológico antes del tratamiento. Recordar que si vamos a utilizar corticoides, tenemos la posibilidad de que si es una enfermedad oncohematológica, nosotros ahí modifiquemos la anatomía patológica. Si vamos a usar corticoides, se prefieren aquellos con dosis alta y con la menor potencia mineralocorticoide. Y en caso de pacientes con riesgo de vida, el stent endovascular es el tratamiento de primera línea. Y luego, una vez ya tenido, con el diagnóstico histopatológico, la quimioterapia y la radioterapia. Y siempre importante el manejo multidisciplinario de forma temprana. Bueno, eso era todo. Eh, Estoy para responder a que tengan. Bueno, Mate, muchísimas gracias. Muy interesante ambas clases. Invitamos a, si quieren hacer alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y Mate la va a ir contestando. Yo te quería hacer dos preguntas, una de cada charla. En relación a neutropenia febril, te quería preguntar en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, eh, ¿qué pensás y cómo lo organizan en la práctica? Y en relación a la segunda actividad de síndrome mediastinal, hablabas de la tomografía convencional con contraste como el método gold estándar para el diagnóstico y durante mucho tiempo se hablaba del angiotac como el método gold estándar. Te quería preguntar qué pensás en relación a ambos métodos comparados. Bien, buenas preguntas, Valen, porque esto es, sobre todo la primera, la de la neutropenia febril, es una pregunta que nos hacen mucho, eh, 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 porque primero el paciente se presenta con dominación sindrómica, una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía nosocomial, entonces ahí el tiempo de antibiótico está dado por el foco que originó la infección. En caso de de aquellas fiebres que nosotros no lleguemos a un diagnóstico, que era, si recuerdan esos síndromes que yo les puse, era el último en el cual teníamos una fiebre inexplicada, siempre se sugiere continuar el tratamiento antibiótico más allá de las 48 horas de que la persona esté febril y mantenga estabilidad clínica, y hoy en día siempre la intención es desescalar los días de antibiótico. Entonces siempre se sugiere por lo menos 5 días de antibiótico, y si el paciente se mantiene con 48 horas febril sin rescates bacteriológicos, cortar con el tratamiento antibiótico. Y es más, siendo más audaz todavía, en pacientes que por lo menos recibieron 48 horas de antibiótico endovenoso y mantienen la tolerancia a la vía oral y tengan estabilidad clínica, rotarlo a la vía oral de forma temprana y externarlo, obviamente, con seguimiento. Pero luego está el tratamiento y la duración supeditado al foco primario que nosotros tenemos, la neumonía, los días de neumonía. Hoy en día también se trata de desescalar los días, 5 días mínimos y con estabilidad clínica el alta. En infecciones de vía urinaria complicadas está pasando lo mismo, ¿sí? Y en base a la segunda pregunta que me hiciste, Valen, es así, obviamente si uno habla con el especialista en hemodinamia, nos va a sugerir la angiotomografía, pero se sabe que se compararon en esta última guía que hubo de la Asociación Cardiovascular Intervencionista americana, que comparó básicamente angiotomografías con tomografías en tiempo arterial y venoso convencional,
que es la que tenemos disponible en cualquier hospital, y algo importante, no necesita una bomba de infusión, porque la limitante que tiene la angiotomografía es la bomba. Muchas veces nos pasa en el hospital, se rompe la bomba, listo, no podés hacer una angio con protocolo para TEP, protocolo para aorta, porque tampoco el médico de imágenes te informa esa tomografía porque no es la técnica correcta, o sea, no nos van a informar una angio como positiva o negativa porque no es una angio, es algo casero hecho a mano en una bomba, con una jeringa hecho por el técnico. Entonces se está tratando de desescalar a una tomografía con contraste. Y la tomografía con contraste nos permite arribar al diagnóstico de básicamente cualquiera de las patologías. Obviamente las rarezas vamos a requerir otro método intervencionista superior, la venografía, un estudio hemodinámico, pero con una tomografía con contraste por lo menos, estamos bien para empezar nosotros a estudiar este síndrome. Y recordar que la tomografía nunca nos va a opacar el diagnóstico que siempre es clínico, la sospecha sigue siendo clínica. Perfecto, Mate. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas en el chat, así que vamos a finalizar la actividad de hoy. Continuamos el viernes próximo con síndrome de compresión medular y también con síndrome de lisis